Hablando de los artefactos explosivos, surge para nosotros un tema importantísimo, que es aclarar un término que normalmente tiende a la confusión. Se tiende siempre a confundir el término explosivo con artefacto explosivo. Si este error es transmitido en un acta pericial, esta acta puede ser anulada perfectamente por vicios de forma o por defectos en el enunciado que estamos mencionando. Recordemos que cuando hablamos de explosivos estamos hablando de sustancias químicas o mezclas de sustancias o material relacionado con un producto químico. Cuando hablamos de artefacto explosivo, de acuerdo a nuestro concepto, es un artificio o un conjunto de medios empleados para provocar una explosión basándose en el empleo, en el uso de una sustancia explosiva. Es decir, cuando se toma una sustancia explosiva y se coloca dentro de un recipiente y ese recipiente se le colocan una serie de elementos con la intención de provocar la reacción de la sustancia, estamos en presencia de un artefacto explosivo. Así que los artefactos explosivos, considerados como el conjunto de medios empleados para provocar la explosión de una carga principal, pueden activarse dependiendo del estímulo que estos reciben. Una clasificación básica de ellos son los explosivos o los artefactos ineléctricos, es decir, aquellos que funcionan por un impulso mecánico, como la colocación de una mecha. Esa temperatura va a hacer contacto en algún momento con el detonador que está incrustado en la carga principal y desde luego va a hacer reaccionar a esta violentamente. O los artefactos explosivos eléctricos que funcionan con otro tipo de estímulo más rápido, como un impulso de electricidad, un impulso magnético. Una clasificación que le debemos dar a los explosivos o a los artefactos explosivos, mejor dicho, es aquella que deriva de la utilidad que tienen. La mayoría de los artefactos explosivos son considerados armas, por lo tanto, vamos a encontrar artefactos explosivos convencionales, es decir, elaborados en una industria como armas y despachados para su utilidad con este mismo principio de armas, o los artefactos explosivos improvisados que son utilizados normalmente por organizaciones delictivas o terroristas. Desafortunadamente, en Latinoamérica hemos tenido o hemos sufrido un incremento del uso desmedido por parte de organizaciones delictivas y organizaciones subversivas en contra de la sociedad de este tipo de artefactos, bien sean convencionales o bien sean improvisados. Los países latinoamericanos más afectados por este fenómeno son Venezuela, en el cual solamente durante el año 2015 hubo no menos de 70 atentados con granadas en manos de la delincuencia en contra de las fuerzas del orden. Colombia, todo el territorio colombiano afectado por fuerzas subversivas que utilizan este tipo de medios para combatir también o para hacerle frente a los cuerpos armados de seguridad. Otros países también afectados por el uso de granadas de mano en todo lo que es el conjunto de Latinoamérica es Guatemala, México y El Salvador, en donde organizaciones delictivas asociadas al narcotráfico o a bandas juveniles han estado en posesión de este tipo de herramientas para subvertir el orden y para atacar a los organismos de seguridad. Es importante para el investigador tener una idea básica de cómo funcionan este tipo de artefactos, tanto para el principio del análisis del sitio del suceso como para la elaboración de medidas de seguridad, de normas de seguridad, recomendaciones en el tratamiento de este caso y todos los protocolos de elaboración de las actas periciales. Una granada de mano, vista desde fuera, se compone del cuerpo de la granada, es decir, lo que también se conoce como camisa expansiva, es la que va a expandirse una vez que se produce la reacción del explosivo que contiene en su interior. Normalmente ese cuerpo de la granada se convierte en metralla, se convierte en fragmentos que van a parar al cuerpo de las personas que se encuentren alrededor. La parte de arriba de la granada, conocida como cabeza de la granada, incorpora una serie de elementos para su funcionamiento y activación.
De ahí sale un elemento importante conocido como la espoleta y todos los artefactos explosivos tienen ese elemento de espoleta, como veremos más adelante, una anilla de seguridad que mantiene asegurado todo ese sistema. Una vez que es retirada esa anilla de seguridad y liberada la granada, comienza una serie de mecanismos con la activación de la espoleta, es decir, la espoleta golpea a una especie de fulminante, esto va a una carga iniciadora que va a hacer contacto con una especie de detonador que está dentro de la granada o carga activadora y que hace reaccionar a la carga explosiva que se encuentra en el interior. No hay forma de que la granada de mano pueda provocar este estallido si no es manipulada, liberada su anilla de seguridad y soltada al medio ambiente. De otra forma, esa granada puede permanecer allí por espacio de largo tiempo sin provocar esas reacciones. Esta aclaratoria es importante porque existen muchos casos de investigaciones realizados en Latinoamérica en donde los autores o las personas que manipularon el artefacto sospechoso decían haberlo hecho accidentalmente o que ésta se activó accidentalmente. Y la única forma en que este tipo de artefacto se active es precisamente manipulándola y liberándola de su anilla de seguridad. Ok, los artefactos improvisados o los artefactos explosivos improvisados no son más que cargas explosivas tratadas dentro de algún contenedor o estuche y a su vez que llevan incorporado una serie de elementos que van a permitir en el tiempo propuesto por el individuo que armó ese artefacto, ¿verdad? El tiempo propuesto, su activación. Es decir, una carga explosiva que va en el interior de un contenedor o estuche y con un artificio para su aplicación. Desde el tradicional o desde el tristemente célebre tradicional sobrebomba, es decir, aquellos objetos explosivos, aquellos artefactos explosivos realizados dentro de un paquete, dentro de una encomienda, dirigidos a una víctima específica, hasta lo que conocemos comúnmente como las cargas explosivas realizadas en los grandes atentados. Famoso es el caso del bombardero de Oklahoma, un ex-marine de los Estados Unidos que preparó una carga explosiva con un poco más de 800 kilos de nitratos de amonio tratado con combustible para vehículos de carrera y donde utilizó un principio electrónico como detonador. Esta bomba fue colocada frente al edificio federal de Oklahoma, causando una gran cantidad de pérdidas humanas cuando fue activado por este sujeto. Otros elementos importantísimos, ¿okay?, es el uso precisamente de los artificios en los sobres bombas, en donde lógicamente hay que entender que estos vienen armados precisamente con un sistema eléctrico para que la manipulación, la apertura y la extracción de la encomienda que está dentro del sobrebomba sirva como espoleta. Téngase bien entendido que el término espoleta es el mecanismo necesario que se debe manipular inicialmente para iniciar todo lo que es la cadena de encendido que va a dar como resultado final la explosión del artefacto explosivo. En tal sentido, todo artefacto explosivo, bien sea improvisado o bien sea derivado de una industria como artefacto explosivo, cuenta con una espoleta, es decir, un mecanismo que va a iniciar la cadena de encendido. Otros artefactos explosivos de tipo improvisado comúnmente utilizado es la llamada bomba de tubo. Normalmente se rellena con un artefacto explosivo, una pieza de tubo cilíndrico de los comúnmente utilizados en plomería y se rellena con la sustancia explosiva. Se le puede colocar metralla en forma de clavos, tachuelas, etcétera, y colocarse en un sitio específico para provocar ese tipo de escenario. Comunes han sido los ataques utilizados con artefactos explosivos improvisados en Latinoamérica desde la época del extinto grupo guerrillero Sendero Luminoso, que utilizó fuertemente la activación de explosivos improvisados en su país en la época de su lucha armada contra el Estado. En Chile, por ejemplo, también fue objeto en alguna época pasada de atentados
terroristas con cajas sonoras o con artefactos explosivos como bombas de tubo que fueron colocados en las estaciones del metro de la ciudad de Santiago de Chile para provocar ciertos niveles y grados de conmoción. Es importante que tomemos en cuenta que nuestros países pueden ser afectados por estos flagelos en momentos determinados y los investigadores deben tener conciencia del uso, del empleo, del diseño de este tipo de artefactos.